Buenas tardes. Os damos la bienvenida, aunque sea de forma virtual, a este salón de actos de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. En este caso, junto a mí en la mesa me acompañan Francisco Félix José Jiménez Zurita, arquitecto y director del Seminario Permanente de Arquitectura, y Pablo Millán, que es quien hoy abrirá este ciclo de conferencias que se enmarcan en lo que ya viene siendo, si no me equivoco, el segundo o tercer año consecutivo que nuestra Real Corporación organiza esta Semana de la Arquitectura y pues lo hace a través de una serie de actos que devienen, por supuesto, y hay que decirlo, de la gestión que realiza, como he dicho anteriormente, el director del Seminario Permanente, Félix Zurita, al cual yo le agradezco mucho el esfuerzo y la dedicación que pone, no solamente, como es en este caso, la gestión de esta Semana de la Arquitectura, de estas conferencias, sino también pues en toda la dedicación que es en todas y cada una de las actividades que desarrolla dentro del programa de actividades de esta Real Academia. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer a Pablo Millán su presencia esta tarde aquí, inaugurando justamente este ciclo de conferencias, que pues como habéis podido ver o habéis podido comprobar quienes se hayan acercado un poco a nuestra web, van a ser un poco heterogéneas y donde creo que la interdisciplinariedad va a estar muy presente, porque no solamente vamos a hablar de la arquitectura, sino también un poco de esa idea de la arquitectura en la literatura, y también vamos a prestar un poco de atención, como ahora entiendo que también hablará Félix de ello, a lo que es esa idea de la intervención sobre la arquitectura histórica y sobre todo de la mano de una empresa autóctona y también de un gran restaurador como es Rafael Ruiz de la Linde, que seguro que nos va a deleitar con muchos saberes y muy interesantes asuntos relacionados, en este caso, con la restauración del monumento de Marqués de Larios. Juan Benítez Sánchez, ya lo conocemos todos, un gran amigo, académico, numerario de esta Real Corporación, nos planteará ese acercamiento hacia la literatura o la arquitectura antequerana en la literatura, a todas luces muy interesante. Y evidentemente, aunque es una gestión propia de otro académico nuestro, en este caso Sebastián del Pino Cabello, que ha realizado con el Colegio de Arquitectos de Málaga, que todos los años también organiza una Semana de la Arquitectura, conmemorando el Día Internacional de la Arquitectura. Él, Sebastián del Pino, junto a Félix Jiménez Zurita, harán un interesante recorrido por el espacio público, en este caso de Antequera, por sus diferentes plazas. No voy a extenderme mucho porque creo que, yo siempre lo digo, los protagonistas en este caso son los que me secundan en esta mesa. Sí deciros que todas estas conferencias y actos van a estar disponibles y vais a poder verlos en esta semana a través de nuestros canales habituales. Podéis entrar en www.realacademiadeantequera.org y en su salón de actos virtual podéis ver todos estos contenidos. También tenemos un canal de YouTube donde se puede ver todo en directo y también una vez que se haya desarrollado la actividad, y por supuesto el enlace que tenemos dentro de las redes sociales a nuestro canal también de Facebook. Poco más, creo que es una labor muy interesante en la que se viene desarrollando desde hace algunos años en torno a la arquitectura en Antequera. Creo que tenemos en Antequera grandes arquitectos, creo que tenemos en Antequera grandes voces vinculadas a la arquitectura y que tienen mucho que decir en torno a la arquitectura y el patrimonio. Creo que también es muy interesante que en conjunción con esas voces también nos lleguen otras aportaciones desde fuera que nos hagan ver otras panorámicas en relación a la arquitectura, porque es un elemento en muchos sentidos consustancial a la propia idea de la ciudad de Antequera, y como tal tiene siempre un gran reflejo, no solamente en este caso como ahora nos trae aquí, que es esta Semana de la Arquitectura, sino en muchas de las actividades que desarrollamos habitualmente en nuestra corporación. Por mi parte, poco más, como siempre, dar las gracias a quienes me acompañan, a Félix, a Pablo, a todos vosotros por estar, aunque sea de forma virtual, viéndonos en estos momentos. Invitaros a que lo sigáis haciendo. Este año es un año un poco diferente y un poco especial, como ya podéis estar comprobando simplemente por cómo estamos aquí sentados desarrollando este acto, pero eso no va a ser en ningún momento óbice para que podamos seguir cumpliendo con nuestra tarea de difundir conocimiento y hacerlo siempre en las mejores condiciones, y para ello este año hemos implementado de forma muy
es importante la presencia de las nuevas tecnologías en todo lo que tenga que ver con el desarrollo del programa de actividades de esta Real Corporación. Sin más, cedo la palabra a Félix Zurita, que nos hará una presentación de nuestro primer ponente de esta tarde, el doctor Pablo Millán Millán. Gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras, siempre bastante cariñosas, y por la presentación de los actos de celebración de la Semana de la Arquitectura, porque se me antoja que no podría haber tenido mejor introducción y mejor explicación para todas las iniciativas que queremos llegar a cabo. La Semana de la Arquitectura tradicionalmente se ha venido celebrando en Antequera en colaboración con el Colegio de Arquitectos, mediante la realización de una visita a algún edificio, uno seleccionado cada año, guiados por un arquitecto que conociese especialmente ese edificio, sea porque fuese su proyectista, sea porque hubiese actuado sobre ese edificio, o sea simplemente porque tuviese una especial relación, un especial cariño o querencia a ese edificio, y podía mostrar de esta manera los valores más arquitectónicos a los partícipes de la actividad, que normalmente son ciudadanos de Antequera que de manera muy entusiasta y numerosa siempre han secundado esta actividad. Este año, sin embargo, nos encontramos con la particularidad de que la desgracia de la pandemia global genera una alerta sanitaria que supone una reducción muy fuerte de las posibilidades de actividades culturales, y la posibilidad de visitas a edificios se reduce profundamente. Sin embargo, Sebastián del Pino, nuestro académico impulsor de estas actividades, ha ideado la posibilidad de continuarlas dada la gran demanda que existe por nuestros ciudadanos, y vamos a hacerla el próximo jueves como acto culmen, la arquitectura culmen, porque supone la continuidad de la tradición que lleva muchos años realizándose, para visitar plazas de Antequera, por lo tanto al aire libre y minimizando el riesgo, guiados por Sebastián y por este que les habla. Sin embargo, en este contexto de era COVID, habíamos pensado que podía ser muy interesante el hacer del defecto virtud, y puesto que la Real Academia hemos de agradecer a todos sus directivos que han hecho un esfuerzo ímprobo por ponerse al día y modernizarse al máximo, de tal manera que puedan ofrecer todos sus actos en streaming y que queden siempre en plataformas virtuales, para que no exista ese marco geográfico y temporal estricto que los limitaba mucho y les quitaba la gran universalización que requieren. Pues utilizando esto hemos pensado que podíamos aprovechar para hacer una visión de la arquitectura mucho más amplia, y hemos llamado a varias puertas, y hemos de decir que, aunque sean bastante heterogéneas, de una manera bastante generosa han respondido afirmativamente, lo cual es siempre de agradecer. Vamos a conformar un discurso esta semana que nazca o que empiece por el acto de hoy, por la conferencia de un prestigioso arquitecto con una visión límpida y una visión absolutamente intelectual de toda obra que toca, siempre además tocándola desde la cercanía y desde el conocimiento del material en el que está interviniendo. Mañana nos deleitaremos con el conocimiento de una persona que se dedica a ejecutar las ideas arquitectónicas desde pie de obra, que nos va a decir cómo se toca la piedra, cómo hace esas intervenciones desde el punto de vista puramente matérico, y por lo tanto nos va a enseñar esa capacidad que ha aprendido a lo largo de los años y que ha constituido que su empresa, una empresa antequerana, Chapitel, sea referencia no solamente en la provincia, sino en la región, de praxis de intervención en patrimonio histórico, de tal manera que lo que se ha aprendido tocando nuestros edificios y nuestros monumentos hoy en día es el corpus metodológico básico en la intervención, al menos desde el punto de vista constructivo, de constructora, de las actividades que se hacen en Andalucía. Y por último, el miércoles tendremos la visión del flamante hijo adoptivo de nuestra ciudad, el académico
don Juan Benítez, que nos dará generosamente también su visión de la arquitectura de Antequera a través de los textos literarios, de cómo se ha quedado refrendado, atestiguado y mostrado a lo largo de los siglos, desde esa visión poética y lúcida que tienen los artistas. Hoy, por lo tanto, contamos con el doctor Millán y nos va a hacer una charla cuyo título es La piedra como fundamento, intervenciones y proyectos. Lo primero que he de decir es que el doctor Millán es insultantemente joven. Y déjenme decirles esto porque cuando alguien pueda ver su currículum, su actividad, tanto edificatoria como investigadora, como académica, incluso como escritor, como autor de diversos libros, uno piensa, sin conocerlo, que debe ser un señor prácticamente en el ocaso de su carrera, y sin embargo, cuando tiene la posibilidad de conocerlo, ve que tiene una larga y fructífera trayectoria, y por eso queríamos contar con él, porque a buen seguro grandes noticias va a aportarnos en el mundo de la arquitectura. Él es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, y en esta ciudad es donde tiene su estudio y donde desarrolla su actividad profesional. Y quiero empezar diciéndoles esto porque en su panorama sentimental hay dos ciudades, dos localidades que son básicas: Sevilla y su antigua Obulco, es decir, Porcuna, que es la localidad de donde procede. Él lleva a gala ambas cosas, ambas ciudades, porque él siempre dice que si hay algo que le gusta es hablar, es mostrar su conocimiento, es compartirlo, es encontrar la verdad construido desde ese equipo, desde ese diálogo, y sobre todo lo que le gusta es transmitirlo hablando de arquitectura y hablando de su pueblo. Como digo, es doctor en arquitectura por la Universidad de Sevilla y fue investigador postdoctoral en la Universidad de Valparaíso. Fue premio de la Fundación Caja de Arquitectos al mejor expediente académico y por eso trabajó con un prestigioso arquitecto nacional de fama internacional como es Alberto Campo Baeza, que es un intelectual reconocido, como digo, mundialmente y a quien él reconoce como maestro y, según él mismo dice, aprendió el significado de las palabras precisión, luz y razón. Hay que decir que estos textos que suelen acompañar la descripción de los desideratum de los arquitectos o de las voluntades de los proyectos, la verdad que existe en su obra es que sin leer el texto, esas palabras, esos conceptos, ese rigor se encuentran en su arquitectura simplemente viéndola y enfrentándose a ella. Del resto de distinciones académicas no voy a hablarle por no extenderme demasiado y porque al resto de compañeros nos va a dejar un poco en ridículo, así que permítanme un poco de egoísmo a ese respecto, ¿no? Tiene la generosidad incluso de compartir su conocimiento, de crear discursos y de mostrarlos hacia el mundo en forma de libro, y ha publicado unos cuantos como Habitar el acantilado, Utilitas fermitas venustas, La lógica del artesano o su último libro, Habitar el límite. De premios y distinciones igualmente tiene una larga lista. Sobre sus obras podríamos hablar de muchas, pero la restauración estructural del convento de San Francisco de Asís en Estepa merece que la nombremos por la limpidez del trabajo, por cómo troca de una manera absolutamente profesional esa intervención puramente estructural y con ese acto preciso en el que toca. La restauración de la Torre Nueva de Porcuna, la restauración de la sacristía de Regla en Chipiona, que es un trabajo delicado, que es poético, que es luminoso, que es de extrema corrección. El rigor ahí se palpa independientemente de cómo él quiera definir su arquitectura. La restauración del convento de Santa Clara de la Columna en Belalcázar, en Córdoba, que es un trabajo correcto, de precisión histórica, con una metodología muy pulcra en su intervención. Y luego sus interesantes proyectos para el Corral de las Herrerías de Sevilla o de la Casa Nápoli. Son proyectos
en los cuales se lee cómo ya el recorrido histórico que él ha visto lo marida con esa sensibilidad y ese rigor para el tratamiento de la luz y genera una arquitectura contemporánea de extrema calidad que nace en el fermento de tocar esas arquitecturas históricas y de aprender del pasado. La restauración y la puesta en valor de las cisternas romanas de la Calderona igualmente nos hablan un poco de eso. Y citando a Machado, cuando él dice aquello de mi infancia son recuerdos de un patio, es el leitmotiv con el que quiere explicarnos su casa a G, en la cual de nuevo hace un ejercicio de objeto en el que él no puede, aunque crea que igual quiere, olvidar ese bagaje que lleva sobre sí. La restauración de la iglesia de Santa Ana, la del castillo y las fortalezas de Beas de Segura o las carnicerías reales de Porcuna son de nuevo trabajos de esa intervención matérica, sapiente, que hace sobre su patrimonio. Las casas Daza o RB, de nuevo, son esos ejemplos de arquitectura contemporánea que beben y nacen de esa amalgama y ese crisol que en la mente de un intelectual fraguan de manera especial. Me parece magnífica la restauración del Palacio Ducal de Fernández Núñez por su tratamiento de sensibilidad, ¿no? por esa manera de tocar los muros, de tocar los dibujos parietales con una extrema sensibilidad y un extremo rigor. Y también las rehabilitaciones de las galerías del Pósito Real, de la Casa de la Piedra o del Anfiteatro Romano de Obulco son un claro ejemplo de, ya podríamos decir, una madurez en esa manera de trabajar el patrimonio histórico. Quiero quizás cerrar esta presentación con su actuación sobre el centro parroquial de Porcuna, que poco a poco hemos visto configurarse y que supone un trabajo en el que aúna de una manera, yo creo, magistral, esa capacidad para encuadrarse dentro de su pueblo, de su patrimonio histórico, de hacer un vocabulario absolutamente contextualizado, pero con una mirada radicalmente moderna, absolutamente contemporánea, y resolviendo esa ecuación que tan difícil es y que muchas veces hemos querido afrontar desde la radicalidad, desde el opuesto. Él marida de una manera perfecta una arquitectura que muestra su conocimiento, su respeto a la antigüedad, pero de una manera orgullosa, elegantísima y luminosa, muestra su naturaleza y su concepción contemporánea. Magnífica actuación, solamente me cabe agradecerle su generosidad por estar hoy aquí honrando nuestra casa. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Un millón de gracias por invitarme a estar esta tarde aquí con vosotros en esta Semana de la Arquitectura. Dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a la Real Academia de las Nobles Artes de Antequera, porque para mí es un privilegio y un honor poder estar hoy aquí con vosotros, bueno, pues para enseñar, para comentar un poco lo que estamos haciendo. Realmente a los arquitectos nos viene muy bien esto de parar en seco y mostrar lo que tenemos encima de la mesa, porque también nos obliga, en cierta manera, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, de verdad, un millón de gracias. En estas circunstancias tan especiales de grabar las conferencias y poderlas ver ahora en streaming y tal, ¿no? Yo me autoinvito y espero que la próxima vez en el que este salón pueda estar lleno de gente, volvernos a ver aquí, porque sin lugar a dudas quizá lo más interesante de estas intervenciones es luego poder hablar, debatir, ruegos y preguntas, es decir, todo eso que quizá esta situación anómala de la pandemia pues nos está privando. Así que yo me autoinvito y espero estar con vosotros de nuevo en muy poco tiempo, cuando ya todo esto haya pasado, ¿vale? Y bueno, pues un millón de gracias, porque de verdad para mí es un honor. Y bueno, y después de la presentación que me han hecho, ya poco puedo decir, porque todo lo que diga va a ser poco, ¿no? Pero bueno,
Cuando me planteó Félix, coordinador y organizador de la Semana de Arquitectura, estar hoy aquí con vosotros, personalmente no sabía de qué podía hablar, es decir, bueno, ¿y qué podemos organizar? ¿Qué nos puede vincular nuestro trabajo que estamos haciendo ahora con Antequera? Por hacer también algo que no fuese como un corte en seco y nada más, ¿no? Es cierto que hay muchas cosas que ahora vamos a ver, ¿no?, que nos vinculan con Antequera. Como bien ha dicho, yo soy natural de Porcuna, un pueblo de la provincia de Jaén, un pueblo que, como todos los pueblos de campiña, se dedican básicamente a la producción del aceite, al olivo y poco más, ¿no? Pero hay un pequeño sector en el pueblo que, por la situación topográfica y geográfica, hace que también tenga una pequeña industria que lo diferencia del olivo, y es el tema de la piedra. Porcuna tiene canteras de piedra, y eso es lo que nos ha unido a Porcuna con Antequera. Y les explico el porqué. Hace cuestión de unos 8 o 10 meses, hablando, bueno, no, algo más, casi un año ya, hablando con un cantero de allí, de Porcuna, me enseñaba y me comentaba unos pequeños planos de montea antiguos de la piedra que suministraba su padre para las plazas de Antequera. Es decir, que Antequera durante algún tiempo o durante mucho tiempo enlosó plazas con piedra de Porcuna. Entonces dije, bueno, pues creo que ese puede ser el hilo conductor de la conferencia de esta tarde, y es la piedra. Entonces, por eso he cogido directamente 3 obras de Porcuna, bueno, 3 obras y media, y digo y media porque os voy a mostrar una obra que estamos ejecutando ahora, ¿no?, que están fundamentadas en piedra, ¿no? Eso en cuanto a el por qué coger la piedra como fundamento, porque al final la piedra ha sido el hilo conductor de estas intervenciones que hemos hecho en Porcuna, y la piedra, en cierto modo, durante un tiempo nos ha unido a esta ciudad de Antequera, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también decir que a mí, a los alumnos, cuando doy alguna clase específicamente sobre patrimonio, me gusta decir que esto del patrimonio son como 3 cosas, o hay como 3 niveles. Investigar, aprender e intervenir. Lo último, intervenir. Y digo esto porque los proyectos que vamos a ver esta tarde son proyectos que, aunque se va a ver de forma muy rápida y el resultado como muy evidente y demás, llevan tiempo. Tiempo. Pero tiempo, no tiempo de la metafísica, del tiempo de... No. Tiempos magros, es decir, tiempos de dedicación. Tiempos de investigar, aprender y, lo último, intervenir. Bien. Luego también decir que, lógicamente, detrás de estos proyectos que vamos a ver hoy, aunque lógicamente siempre hay alguna persona que es la que tiene que coordinar, pero quiero decir que detrás hay equipos ingentes de personas, que esto nunca es el trabajo de una persona, y que, gracias a Dios, aquella figura del arquitecto centro del universo ya pasó. Somos grandes equipos pluridisciplinares, donde convivimos algunas veces con buenas relaciones, otras quizás no tantas, ¿no? Pero arqueólogos, historiadores, ingenieros, químicos, geólogos, arquitectos técnicos y, al final, el arquitecto, ¿no? Pero bueno, no me extiendo más y empezamos ya a ver obras, bueno, poco a poco, y espero que no detenerme mucho, porque tampoco quisiera hacerme muy pesado, ¿no? Bueno, pues esto es Porcuna. Porcuna es, como les decía, es un pueblo de la campiña de Jaén, ¿no? Ahí, en esa estribación, se observa Porcuna, ¿vale? Esto es la cabecera del Valle del Guadalquivir, ¿vale? A lo lejos se ve la sierra. Y bueno, pues este municipio, todo lo que vamos a ver, lo hemos hecho en Porcuna, pero lo mejor de todo es que lo hemos hecho en los últimos no más de 8 años. Es decir, que todo este trabajo se viene desarrollando en los últimos 8 años. Y también eso es interesante, y también lo quería traer por eso, porque al final, cuando uno se cree su pueblo o cuando uno se cree su ciudad, tiene capacidad de transformarla. El patrimonio de Porcuna es un patrimonio que, por circunstancias de la historia, pues se ha heredado, ¿no? Y se ha heredado durante más de 60 siglos de presencia ininterrumpida en ese sitio. Es decir, este núcleo lleva habitado
más de 60 siglos de presencia ininterrumpida. La Hippolca ibérica, la Obulco romana, la Vulcuna musulmana y la Porcuna cristiana, ¿no? Eso hace que es bueno y también tiene una circunstancia compleja, y es que cuando solapamos muchos tiempos en un mismo lugar, pues por la lógica destructiva del tiempo, pues se destruye una época para construir otra. Eso hace que mucho del patrimonio que nos debiera o nos tendría que haber llegado a la contemporaneidad, pues no nos ha llegado, pero es por el proceso lógico de las intervenciones, que se han demolido mezquitas almohades para hacer iglesias cristianas, que se han demolido templos romanos para hacer mezquitas almohades, y que la tontería, me vaya a permitir que lo diga así, del desarrollismo malentendido haya desarrollado patrimonio magnífico para hacer auténticos bodrios arquitectónicos y patrimoniales, ¿vale? Todo eso lo vamos a ver esta tarde. Promete la tarde. Bueno, empezamos directamente con la primera intervención, que es una de las que ha mencionado Félix en la presentación, y es la restauración de las carnicerías reales de Porcuna. Como veis, todo es piedra, pero permitidme que os cuente un poco todo este proceso del aprender e intervenir. Este es un edificio que fue muy polémico, porque estaba en el centro, en el corazón de la plaza, de la antigua plaza mayor del pueblo, ¿vale? Y se llevó mucho tiempo cerrado, en ruinas y parado, ¿no? Y esto fue pues porque las intervenciones de ese desarrollismo malentendido, y detrás lógicamente hay técnicos que lo avalan y políticos que lo firman, pues dijo que eso había que demolerlo, ese edificio no tenía valores patrimoniales y había que demolerlo. Entonces, este edificio que vamos a ver hoy tuvo una licencia de demolición firmada y aprobada. Gracias a un equipo de personas, una plataforma, Arquipo, que es un grupo de arqueólogos, investigadores, arquitectos, consiguió que se frenara esa demolición por una serie de recursos infinitos, pero gracias a todo este proceso el pueblo ha recuperado unas carnicerías que ahora, cuando termine, si pudiésemos tener ruegos y preguntas, supongo que sacaríamos el debate de si ha merecido la pena o no ha merecido la pena este desarrollo tan largo. Bueno, pues el edificio del que vamos a hablar es este edificio que se ve aquí. Estos son fotos justo después de la contienda. Es importante el tema de la contienda, de la guerra civil, porque una fue frente durante la guerra civil durante mucho tiempo, y entonces eso hizo que fuese dramáticamente acribillado el municipio. Y algunas de las intervenciones que vamos a ver son resultado también de este contexto, ¿no? Bueno, pues este edificio del que vamos a hablar se encuentra justo aquí, al lado del arco, que es este. Este edificio fue unas carnicerías, fue en tiempo de la República una biblioteca, y en tiempo, se cierra, y después de la guerra civil fue un juzgado, ¿no? Luego se cierra y queda cerrado hasta la contemporaneidad, ¿no? Bueno, pues el edificio, este es el contexto de la plaza del pueblo, que antiguamente estaba porticada. A todos les invito que vengan a Porcuna a conocer Porcuna, pero si vienen a Porcuna no crean que se van a encontrar esa plaza porticada, se van a encontrar la catástrofe de ese desarrollismo malentendido que tanto azotó Jaén, ¿no? Y el edificio que vamos a intervenir es este, que a su vez es este. Bien, este que vemos aquí es importante que lo mantengan en la retina, porque este edificio, que es el actual ayuntamiento antiguo Pósito Real, fue intervenido por José Luis Fernández del Amo en el contexto del Plan Nacional de Regiones Devastadas, pero de ese hablaremos después. Bien, bueno, pues el edificio está por aquí, este edificio, simplemente por contextualizar dónde se ubica este edificio. No me voy a detener mucho, pero simplemente podríamos aquí pararnos a ver la calidad de las catas y sondeos que hicieron para determinar que este edificio no valía nada. Se hicieron de forma sin criterio una serie de intervenciones, bueno, para al final, para sentenciar su demolición, hasta el punto que la fachada, que es de piedra arenisca de Porcuna,
se intentó demoler, se intentó picar diciendo que eran yesos, ¿no? Y eso es importante que decirlo porque, bueno, que cada santo aguante sus velas, ¿no? Bueno, pues a partir de toda esa serie de tensiones y demás, el edificio llega a un estado de catarsis y se queda así, como lo ven, paralizado, con unas intervenciones, ya que estoy soltándolo todo, porque como no les tengo delante y no veo las caras que me están poniendo, no sé si puedo escandalizar o no, pero me imagino las caras y por eso me van a permitir que los diga. Intervenciones completamente anodinas supusieron cerrar, como ven ustedes, los vanos originales con mortero de cemento para hacer ahí un muro de piedra que no se sabe para qué, en fin, desastre. Desastre, y en ese desastre, después de paralizarlo, hay un cambio de gobierno porque todos estos cambios de política lógicamente surgen por cambios de gobierno y apuestas diferentes. Dicen, bueno, señores, pues, ¿qué podemos hacer con esto? Lo primero, investigar. Pero investigar hasta la saciedad qué hay en el subsuelo, de qué está hecho el edificio, qué patologías tiene el edificio, todo. Es decir, el arquitecto tiene que saberlo todo. Pero cuando digo todo no es en ese sentido de una amplitud malentendida. No, lo tiene que saber todo, porque al final todas esas decisiones pasan por ese conocimiento completo, ¿no? El equipo de arqueólogos de una metodología alemana hizo una excavación en extensión, lo dibujó todo, y bueno, aquí tenemos ya el resultado de la primera crujía excavada, luego se excavaría la segunda, donde se ve una atarjea medieval con unos pozos de época ibérica, unos suelos enlosados de época romana, es decir, el edificio ya empieza a hablar. Pero para que un edificio patrimonial empiece a hablar, hay que dejarlo hablar, y dejarlo hablar supone conocerlo y empezar a destapar toda esta serie de acontecimientos históricos, ¿no? Bueno, aquí se ve un poco más de cerca, pues esta atarjea, y la atarjea, fíjense lo interesante, ya nos daba pista de que en época medieval este edificio, que en época moderna fue carnicería, ya en tiempo medieval también fue un edificio público de venta de carne. Pero eso, para llegar a estos datos simplemente hay que dejar hablar el edificio. Algunas fotos de las intervenciones, y esta sección es interesante, y no me quiero parar mucho, pero aquí me tengo que parar. El edificio se mantiene en pie y es el único testimonio que queda del terremoto de Lisboa de 1755, el único que queda en pie en el municipio. Como por propia lógica estructural, la cubierta a dos aguas, con el terremoto mueve horizontalmente el edificio, cruje las dos estructuras que se abren. Lógicamente, a un político o a cualquier persona con cierta lógica, que no sea un arquitecto loco, decirle vamos a dejaros un muro inclinado supone poco más que dejarlos sin que duerman ya el resto de su vida, ¿no? Bueno, pues este edificio tuvimos que dejar el muro inclinado, porque era parte de esa lectura completa del edificio, el único testimonio en pie y vivo del terremoto de Lisboa. Perfectamente se podía haber tensado el muro y haberlo puesto vertical, pero perderíamos el elemento patrimonial de ser el único testimonio del terremoto de Lisboa, ¿no? Vamos, creo yo que bien merecía la pena dejarlo inclinado. Y luego haremos otra lectura que fue un poco chauvinismo del pueblo, pero que también la hicimos, ¿no? Bueno, se excava todo, salen a la luz resultados, los arqueólogos ya excavando la segunda crujía, donde afloraba ya el banco de piedra porque estaba muy superficial, y ahí se ve ya la atarjea, esa atarjea medieval limpia, para ponerla en valor. Esto es solamente la parte del investigar, y aquí vuelvo a hacer otro inciso, al final todos van a ser incisos, ¿no? Una anécdota de las anécdotas que pasan en obra, ¿no? Esto que estamos viendo es un pozo que se excavó el último día, en el último momento, y bueno, había un testigo arqueológico. Siempre cuando se interviene patrimonialmente un edificio hay que dejar una serie de testigos arqueológicos intactos para que el día de mañana generaciones futuras puedan estudiarlo. Pues en ese testigo arqueológico que se iba a dejar, bueno, que no se dejó al final porque la gente que estaban trabajando aquí, que eran de unos planes de empleo,
pues no lo íbamos a mover de sitio porque estaban ya terminando la jornada, eran las 12 de la mañana, y dijimos, bueno, pues venga, rebajar este testigo y se deja metido en la losa y ya está. Con la casualidad que se quita el testigo y lo que aparece es un pozo. Un pozo de época ibérica, taladrado en el banco de piedra y que empieza a excavarse, que empieza a investigarse, que se llena de agua de nuevo y que empieza a darnos estos resultados. Se le hace un análisis de los huesos que aparecen en el subsuelo y viene a completar hasta la fauna y la flora de época romana del edificio, ¿no? Pero, bien, habíamos investigado todo, pero que no se nos olvide que el edificio seguía estando así. Es decir, un muro insulso de piedra con intervenciones anodinas que no tenían sin criterio alguno y que había que empezar a dilucidar qué quería el edificio. Bueno, pues, para empezar, no sé si se ve bien, pero bueno, se dibuja todo. Pero cuando digo todo es todo. Se hace una arqueología de la arquitectura. Fase, época, se enumera todo porque ahora, ¿qué pasaba? Había que eliminar, como se observa aquí, todas las incorporaciones que no eran propias al edificio. Todas había que eliminarlas. Y aquellas susceptibles por el mal estado que había que eliminar y había que reponer, había que enumerar las piezas para desmontarlas, volverlas a fijar y volverlas a poner, cada pieza en su sitio. Lógicamente ya quitando morteros de cemento, aplicando morteros de cal, es decir, morteros de una lógica constructiva patrimonial, ¿no? Bueno, pues algunos elementos que aparecieron, y este sí que es interesante, que aunque no se ve bien, no sé si traigo una imagen después, efectivamente, ¿qué es esta pieza? Que es un fragmento de un plano de montea que aparece en el edificio. ¿Por qué es interesante? Porque esto ya no estaba diciendo un plano de montea para un arquitecto, es decir, el edificio tuvo un proyecto. No estábamos tratando un edificio cualquiera, un edificio que, recordemos, se iba a eliminar, se iba a demoler, y que simplemente dejando hablar el edificio, ya no estaba diciendo el edificio que él tuvo un proyecto, que tuvo un maestro alarife o un maestro cantero de la época. Y traigo este momento chominista porque nuestro muro, si bien la torre inclinada de Pisa ahí se mantiene inclinada, casi no llega 4 grados, el muro inclinado de Porcuna está inclinado 6 grados y medio. Bien, merecía la pena dejarlo inclinado, ¿no? Lógicamente, para dejarlo inclinado había que calcularle los momentos torsores y sobre todo los momentos de vuelco que se le calcularon, estaban justo en el límite de la desestabilización, por lo cual tuvimos que plantear una estructura un tanto complicada, una estructura en diapasón para recoger la coronación del muro, tensarlo y que las cargas del propio edificio fueran las que arriostraran el muro y evitaran el vuelco. Para eso seguíamos investigando el muro. ¿De qué está hecho este muro? Fijaos, de lo peor que podía estar hecho. Casquijo con más barro que cal, piedra de Porcuna, y encima para colmo pasa esto. Esto es una gráfica, este fue el tiempo de obra y la gráfica pluviométrica de Porcuna. Normalmente en Porcuna no llueve más que esto, llega ese año y fijaos cómo se dispara el agua. Nada, pues con estos bueyes había que arar, ¿no? Fijaos cómo estaba el muro, apuntaladísimo, porque todo el mundo temía que el muro diera un barrigazo y de un día para otro. Entonces, bueno, aquí está la estructura que se plantea, que es una estructura, como bien les decía, en diapasón, con una cercha que recoge la coronación del muro y por las cargas, con un pilar que trabaja estrictamente a compresión y momento y un cable que trabaja a tracción. De manera que cuanta más carga hubiese en la segunda crujía, y la iba a haber porque era el archivo histórico de la ciudad, libros, documentos, papeles, es decir, mucho peso, cuanto más peso haya aquí, más nos garantiza que este muro no se va a volcar, ¿no? Eliminamos todas las fases descontextualizadas, metemos ya nuestra cercha, nuestra estructura. Empezamos a recrecer, incorporando, eso sí, matizando estrictamente con piedra de Porcuna, diferenciando por tipo de corte de piedra, estereotomía de la piedra, lo que era original de lo que es contemporáneo, para no generar falsos históricos, ¿vale? Y, bueno, echamos ese forjado de chapa colaborante, otro inciso, era la primera vez que yo creo que en Porcuna se hacía un forjado de chapa colaborante. Y he de decir que como esto, todo el mundo, como ustedes bien saben, esto se grapa la estructura metálica con pólvora y con una pistola, con unos clavos, ¿no? Bueno, pues yo creo que era la primera vez que he visto a operarios
tirando tiro al aire. O sea, era como una cuestión casi... porque no sabía lo que estaban utilizando, ¿no? Entonces, en fin, bueno, las anécdotas de este tipo de obras, pero que es muy interesante. Y aquí hago un inciso y lo traigo con esta imagen porque, fijaos, esta obra se hizo con mucha mano de obra del pueblo, todo el mundo era del pueblo. Cuando se terminó la obra, en más de una ocasión y en más de dos, y muchas veces, me han parado y nos han parado gente de los que han trabajado ahí, orgullosos de haber trabajado en el edificio. Así es como se catequiza con el patrimonio, no con grandes clases, no con grandes conferencias, trabajando la gente en el patrimonio, ¿no? Y por eso traigo todas estas obras de Porcuna, y en todas ellas la gestión ha sido la misma. Gente demandante de empleo y gente que se ponen a trabajar. El horror para esto es para el arquitecto, lo digo, porque tiene que trabajar con este tipo de personas que no son gente que habitualmente estén acostumbradas. Y ahora, y de fondo, una arquitectura limpia. Y aquí sí que me gusta un segundo decir, una arquitectura que intenta no aportar nada. Una arquitectura que le da el lugar al patrimonio, a la ruina. Álvaro Siza siempre dice que la ruina es la buena arquitectura pasada por el tamiz del tiempo. Es decir, buena arquitectura que el tiempo le ha ido quitando todo aquello que era inservible o inútil. Con estas intervenciones de esta naturaleza, lo que siempre se ha pretendido es que la nueva intervención no aporte absolutamente más nada que observar la arquitectura patrimonial. Y que si en un momento dado esta arquitectura se tiene que eliminar, se elimine y la arquitectura patrimonial siga estando. Por eso el objetivo de esta intervención es limpias, blancas, bueno, para distinguir perfectamente lo que es original de lo que no. Aquí se observa perfectamente el archivo que estaba en la planta primera para cargar la crujía de atrás para evitar el momento volcador del muro de fachada, ¿no? Desde el otro ángulo, ahí el archivo, con una torre almohade. No me voy a detener en todo el cúmulo de patrimonio que se juntaba en este solar. Bueno, la sala trasera. Y esta es la plaza del pueblo. Este es nuestro edificio, ya intervenido, ya restaurado, ¿vale? Y le invito a que se fijen ya en este porque ya le va a tocar a ese. Bueno, esta es una frontal, ¿vale? Y nos vamos al segundo proyecto, a la segunda obra que les traigo. Y es la restauración de la galería del Pósito Real de Carlos IV, también en Porcuna. Porcuna tenía varios silos, todos actualmente demolidos. Lógicamente los del Plan Nacional de Silos del franquismo siguen en pie, ¿no? Pero los silos históricos se acabaron demoliendo y solamente se mantiene en pie este, ¿no? Que es el actual ayuntamiento, que desde final del siglo XIX el consistorio es un edificio que ocupa las dependencias altas, ¿no? Y las galerías no eran más que las propias galerías de ventilación para que la humedad no llegara al almacén, a la caja en la que se almacenaba el grano que contenía este silo, ¿no? Esto era un almacén y bueno, de estas cosas pues lo mismo, que el ayuntamiento ve este espacio y dice, a ver, esto es un almacén y ¿qué podemos hacer con esto? Y yo, esa frase que tanto decía Alejandro de la Sota de dar liebre por gato, es decir, si te piden que des 5, tú ofrécele 10, que al final se quedará en 5, pero hay que ofrecerle 10. Y hay veces en los que suena la flauta y le ofreces 10 y te dejan hacer 10, ¿no? Y este es uno de esos casos en los que le pides 10 y bueno, pues se acabaron ejecutando esos 10. Bueno, pues esto era un edificio o sea, una galería, un almacén, que cuando se entraba había que entrar subiendo 5 escalones, es decir, uno entraba pisando a esta altura, ¿no? Efectivamente, se pisaba a esta altura y de ahí hacia abajo, lógicamente, no eran rellenos y tal, ¿no? Bueno, perdón, hago un inciso y traigo esto no es Porcuna. Esta imagen me gusta traerla
antes de pasar a este proyecto, porque yo siempre le digo a los estudiantes o a los alumnos, ¿no?, allí en la Escuela de Arquitectura, del tema de la determinación. El patrimonio hay que intervenirlo con determinación. No se puede entrar al patrimonio dudando. El arquitecto que entra al patrimonio dudando, que no se dedica al patrimonio. Para trabajar el patrimonio hay que entrar con determinación, lógicamente con conocimiento. El conocimiento que te lo da el tiempo y la investigación, pero con determinación. Entrar dudando al patrimonio es ejecutar un mal proyecto y al final acabar perjudicando el patrimonio. Siempre. No conozco ningún proyecto bueno de patrimonio que se haya hecho dudando. Y aquí aprovecho para decir que, porque es uno de los proyectos que siempre he soñado ver ejecutado, el acceso a la Alhambra de Álvaro Siza, que la gran determinación del arquitecto topó con un estado de duda imposible de una administración. Ese es un ejemplo de que cuando se duda no se ejecuta bien el patrimonio. Y traigo esta imagen, esto es la Holland House. Bueno, esto es una biblioteca británica en Londres y esta es una imagen que la Gran Bretaña, que tras los bombardeos nocturnos de los aviones nazis, para mantener el estado de ánimo de la población británica, al día siguiente publicaban en los periódicos imágenes de la vida cotidiana de Londres como si no pasara nada, como si la guerra no fuera con ellos, ¿no? Y esta imagen muestra eso, es decir, han bombardeado durante toda la noche los aviones nazis la Gran Bretaña y al día siguiente la prensa muestra esta imagen, es decir, los gentlemen ingleses mirando la estantería buscando un libro, es decir, ¿qué pasa? Es decir, ¿qué está pasando? Bueno, pues me gusta traer esta imagen para decir, esto es lo que al final acaba pasando con el patrimonio. Una destrucción activa y una sociedad pasiva, como si esto no fuera con ellos. Y digo eso porque es importante que las intervenciones en patrimonio rompan con esta tónica, la tónica de la actitud pasiva. La sociedad exige que se intervenga en su patrimonio. Y no voy a entrar más ahí porque esto ya sería hacer bueno, no me voy a entretener, pero bueno, siempre me gusta traerla esta antes de mostrar este proyecto por la determinación. Y ahora van a entender el porqué de la determinación. Bueno, pues este es el edificio que les mostraba, el que habíamos intervenido antes era este, muy mal no lo habríamos hecho cuando nos dicen desde el ayuntamiento que continuemos trabajando o que no estaban todavía locos del todo. No, hay que decir que la determinación del ayuntamiento, del equipo de gobierno, está haciendo para que actualmente el pueblo de Porcuna esté mirando al patrimonio con otros ojos. Sin ir más lejos, hace cuestión de una semana nos daban la magnífica noticia de una importante ayuda por parte de la Junta de Andalucía para intervenir una gran fase del anfiteatro, que ahora la veremos, ¿no? Es decir que eso es determinación municipal. En fin, bueno, pues este era el edificio que queda así después de la guerra civil. José Luis Fernández del Amo, gran arquitecto, fundador del Museo Reina Sofía, del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, estuvo durante 11 meses en la oficina comarcal de Andújar y en esos 11 meses hace un proyecto, la restauración, bueno, hace dos proyectos, bueno, hace tres proyectos. La restauración del santuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar, que también sufrió los designios de la contienda, el Ayuntamiento de Porcuna y un grupo de viviendas de Porcuna. Bueno, pues este es el estado del ayuntamiento, este es el actual ayuntamiento. Bueno, pues la parte de arriba eran el almacén de grano y lo que vamos a intervenir es un almacén, un trastero, bueno, que fue fundado por Carlos IV. Lo que vamos a intervenir es aquí, pero en el nivel -1. Estas dos piezas son las dos piezas que le une José Luis Fernández del Amo para meter la parte de alcaldía y salón de pleno y aquí la antigua Casa Socorro y unas dependencias municipales, ¿vale? Bueno, pues este es el proyecto de José Luis Fernández del Amo, que no nos vamos a entretener, y este era el estado en el que se encontraba ese almacén cuando nos llama el ayuntamiento y nos dicen a ver qué podemos hacer con esto. Ya digo, un almacén hasta el punto que, no sé si observan aquí, el yugo y la flecha que estaban todavía almacenadas, que se ponían en las entradas de los pueblos, o sea, un trastero al mejor de los sentidos de la palabra, ¿no? Bueno, y aquí se ve perfectamente esa entrada.
Esta puerta la abre José Luis Fernández del Amo, la rompe. Este muro era un muro que continuaba y él rompe para poder acceder aquí. Y como observan, había que subir 5 escalones para poder llegar a esa cota, una cota que cuando uno llegaba tenía que agachar la cabeza si no quería darse con la clave del arco. Entonces, esta es la trasera, una trasera completamente desgraciada, pero que si nos ponemos a leerla detenidamente y quitamos esas 17 máquinas de aire acondicionado que tiene, para que estén bien en la administración, en fin, ese es otro tema que mejor no... Bueno, se ven perfectamente aquí las pilastras, ¿ven cómo arrancan aquí las pilastras? Aquí una que se eliminó, más pilastras, es decir, estamos ante una fachada clasicista, también de época, del mismo contexto de la fundación de la fachada principal, y que ya le llegará el día, es decir, esta ya está diciendo intervenidme y le tocará. A día de hoy todavía no se ha tocado. Fijaos cómo estaba la trasera del edificio. Y bien, el proyecto, ¿qué fue lo que pretendió? Una cosa básica, entrar a cota, eliminar esos 5 escalones, eliminarlo. Eso suponía bajar 1,85 m la cota que se pisaba. Claro, eso no es problema, se baja 1,85 m, pero un inciso, y es que Porcuna en el año 2014, todo el suelo de Porcuna fue declarado BIC, bien de interés cultural, por los yacimientos de época romana, y es porque toda la huella de la ciudad está, toda la ciudad contemporánea está sustentada en la antigua ciudad romana, es decir, se han ido superponiendo y la ciudad contemporánea convive, de mala manera convive, con la ciudad romana. Entonces todo el suelo de Porcuna se declaró bien de interés cultural en 2014. Con lo cual, si bajábamos 1,85 m, ¿qué iba a pasar? Pues que nos podían salir restos arqueológicos. Y así fue. Pero al final, este tipo de intervenciones, que aparezca arqueología, es un valor a favor del edificio, nunca un valor que reste, todo lo contrario. Es un valor que suma y desarrolla el edificio, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos los primeros operarios, gente demandante de empleo, y vuelvo a lo mismo de antes, gente que trabajaban sin conocer nada del patrimonio, pero que se le explicaba todas las veces que hiciera falta y al final lo acababan entendiendo. Aquí están quitando casi 10 centímetros de cemento con el cual habían revocado todas las bóvedas. Todas las bóvedas estaban llenas de cemento que había que eliminarlo para que la piedra de Porcuna respire, porque la piedra de Porcuna, sin meterme en una explicación petrográfica de la composición de la piedra, pero una piedra es una arenisca bastante blanda que cuando se alía con la cal funciona estupendamente, pero los sulfatos del cemento se la comen, pero se la comen a un nivel espantoso, ¿no? Y bueno, pues ahí era una operación de eliminar todo, limpiar. Aquí es una operación de limpieza, pero que tampoco era limpieza, y era que se le dieron a todas las piedras baños de nanopartículas de sílice, es decir, se iba quitando cemento, metiendo cal, limpiando y endureciendo, porque cuando uno le quita el cemento a la piedra, no me voy a meter en cuestiones muy técnicas, ¿no? Pero la piedra se estresa, está acostumbrada a estar tapada de cemento y cuando se le quita hay que bañarla con ciertos productos para que la piedra coja sílice y se endurezca. Y digo esto porque siempre ha estado visto el patrimonio como una arquitectura muy anclada a lecturas decimonónicas, a la lectura antigua, y para nada. El patrimonio requiere técnica, tecnología, conocimiento de materiales ultracontemporáneos. Para que os hagáis una idea, este material que se está aplicando es una patente que estaba desarrollando ese año la Universidad de Navarra con una marca. Entonces nosotros le ofrecimos este edificio para que utilizaran esa patente en nuestro edificio, con el objeto de, si la patente funcionaba, que esperábamos que sí, nuestro edificio apareciese en todos los artículos que la Universidad de Navarra iba a publicar para poder justificar su intervención. Con lo cual estamos llevando a Porcuna no a una intervención local, sino a un discurso internacional. Y esa es la mira que hay que tener con estas intervenciones, ¿no? Bueno, podría contar conclusiones y consecuencias de este tipo de... No me voy a detener, pero muy interesante, ¿no? Bueno, pues gente demandante de empleo, sin formación en obra específica, aplicando cal, raspando cal, presionando cal, es decir. Y aquí empezando la excavación arqueológica. Y ahí están los restos arqueológicos.
Ya tenemos una casa romana, una entrada y demás, es decir, la ciudad romana. Es decir, que los arqueólogos, eso es importantísimo, rodearse de un buen equipo conocedor de la materia prima. El equipo de arqueólogos que han trabajado y están trabajando en toda esta obra es el que mejor conoce la materia prima de Porcuna, ¿no? Entonces, antes de tocar el edificio, ya te dicen, pues mira, en la intervención que se hizo en tal sitio salió esto, en esta, por pura lógica, va a salir esto, con lo cual uno ya se va adelantando antes de empezar la intervención, ¿no? Bueno, pues una serie de fosas. Bueno, y aquí venimos a... Les muestro esta foto de fachada, un inciso nada más, y es que... bueno, sí, lo cuento, aunque sea un minuto. Si se me va un poquito la hora, no, me lo perdonan, ¿vale? Con esto de no verle las caras, no sé si hay alguien mirando al reloj, pero bueno, fíjense, le estaba diciendo que el nivel -1 eran unas galerías de ventilación, y yo ahora les preguntaría, ¿cómo ventilan las galerías de ventilación si el nivel -1 no tiene ventana alguna? Lo tenía, pero José Luis Fernández del Amo las tapó. Y cuando decía de hablar con determinación, me refería a esto. ¿Que hay que romper el edificio de Fernández del Amo? Romper entre comillas, se rompe. Es decir, que un arquitecto natural de un pueblo de Jaén cambie un proyecto hecho por el fundador del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, de arquitectos de poblados de colonización magníficos y demás, pues tiembla el pulso. Pero no, seguramente José Luis Fernández del Amo hubiera hecho lo mismo. Y ahora van a ver, ¿no? Bueno, pues había que demoler la ventana que tapó Fernández del Amo y se volvieron a abrir. Y ahí están las ventanas abiertas. ¿Por qué? Porque la cuestión de que esto es un edificio público. Un edificio público al final depende de que una persona, un funcionario o una persona de la administración todos los días encienda o apague una máquina para que ventile. Eso había que evitarlo. Entonces, abriendo la ventana, ¿qué conseguíamos? Que no hubiera que poner una climatizadora, es decir, que volviera a entrar el aire como entraba originalmente, con un añadido más que ya se lo adelanto y ahora después lo vemos. Y es que todas las ventanas las fuimos sorteando con placas de alabastro. El alabastro, además de ser una piedra preciosísima, no hace falta nada más que ir a la caja de Granada del maestro Campo Baeza para ver ese templo al alabastro, ¿no? El alabastro tiene unas propiedades magníficas, pero no hace falta que nos vayamos ahí. Si nos vamos a la sacristía de Yuste, por ejemplo, yo le invitaría a que fueran. Y cuando vayan, vean que los techos están perfectos. Perfectos. Y lo mejor de todo es que no se han restaurado nunca. ¿Por qué? Porque el suelo es de alabastro. El alabastro tiene una propiedad, tiene una molécula, la anhidrita, que consigue que cualquier aire que entre en su contacto le roba moléculas de agua. La anhidrita es lo que cuando compramos unos vaqueros o compramos un aparato tecnológico, esos sobrecitos de sales enriquecidas que traen, son sales enriquecidas con anhidrita, ¿no? Bueno, pues el alabastro tiene anhidrita. Entonces, estar rodeado de un buen geólogo, plantearle el problema y decirnos, poner placas de alabastro. Pues se pusieron placas de alabastro, que ahora las veremos, y hace que todo el aire que entre en contacto con esas placas entra seco. ¿Con eso qué garantizamos? Que todo el nivel -1 del edificio esté permanentemente seco. Bueno, aquí ya se había hecho la excavación, se habían exhumado los restos que se podían exhumar y ya estábamos bajando esa cota 1,85 m. Evidentemente, cuando bajamos de esta cota a esta, que esta ya está subida con una losa de hormigón, que había que meter todas las instalaciones y demás en ese nivel -1 para que no se viese ningún enchufe, ningún cable en la rosca de la bóveda, aparecían los cimientos, lógicamente, pero no pasaba nada. Ahí se ven los cimientos y ahí se ven los restos arqueológicos de la ciudad romana que empiezan a aflorar, ¿no? O había momentos en los que el cimiento estaba muy superficial y había que hacer un micropilotaje, un zuncho de hormigón y recalzar ese trozo, ¿no? Pero bueno, eran cuestiones mínimas, ¿no? Y el edificio ya ha terminado. Esta era la entrada, que le pusimos unas puertas contemporáneas para distinguir perfectamente lo que es original de lo que no, y ya esa puerta abierta a cota, entrando a cota, que ya nos dice que ya no hay ningún escalón y
que da como resultado no tener ningún problema de accesibilidad, no tener absolutamente nada que entorpezca la visita. Los restos arqueológicos quedaron justamente aquí, es decir, uno entraba, gira para acá y ahí quedan los restos perfectamente encajados, y ya las galerías terminadas, restauradas. Otros restos arqueológicos, unos cimientos de época romana que nos interesaba mostrar por una cuestión de la estereotomía de la piedra, todo piedra de Porcuna, y se incorporaron con esta es la galería central y el alabastro, por el cual el aire pasa, parece que ha estado puesto toda la vida y nos está haciendo una función secante, que bueno, luego hay una parte técnica que también se podría contar, y es que el alabastro, me podría decir alguien, pero es que son muy caros. Sí, pero más cara es una climatizadora, y más caro el consumo permanente de encender y apagar una climatizadora, y más caro aún, si cabe, es el sueldo de una persona tener que estar pagándola permanentemente para que encienda y apague una máquina. De esta manera, todo eso nos lo ahorramos, con lo cual el alabastro era excesivamente barato. Y el edificio ya terminado. Bueno, paso a un tercer proyecto, y ya sí que voy de forma bastante rápida, porque creo que voy de tiempo justo, y es la intervención en la Casa de la Piedra. Cambiamos de tercio. Hemos visto un edificio siglo XVI, hemos visto unas carnicerías algo posteriores con restos arqueológicos de época romana, y ahora vamos a ver un edificio de época moderna. Esta es la Casa de la Piedra. A mí, aunque esto se está grabando, es un riesgo decir esto, ¿no? Pero lo digo. A ver, aquí, a mí este edificio personalmente no me resulta interesante, porque es un edificio que a nivel arquitectónico no tiene los valores que en Porcuna pueda tener la Torre de Boabdil, el anfiteatro, la iglesia de San Benito, es decir, edificios patrimoniales con mucha enjundia, ¿no? Este es un edificio que es de época contemporánea, que lo hace un hombre que tenía una cantera, y el hombre era, yo diría un loco, ¿no? Porque está 30 años construyendo este edificio. Empieza en el año 30 y termina en el año 61. Pero a nivel arquitectónico tiene su puntito de interés por lo siguiente. Bernard Rudowski no llegó a ser arquitecto, aunque es arquitecto y lo consideramos arquitecto, pero Bernard Rudowski no fue arquitecto. Bueno, pues Bernard Rudowski organiza en el MoMA de Nueva York en el año 64 una exposición Arquitecturas sin arquitectos, y en esa exposición hay una fotito de esta casa. Entonces ya interesa, es decir, porque, oye, hasta en el MoMA, ¿no? O sea, pero bueno, lo interesante del edificio era que el edificio estaba en muy mal estado porque, bueno, pues lo vamos a ver ahora mismo. Era una casa que la hizo este señor, todo hecho en piedra. Cuando digo todo, es todo. Y, bueno, pues este hombre lo que pretendía era hacer un monumento realmente. Entonces, este hombre ya muere, lo heredan los hijos. Los hijos, mantener una casa de estas es entendible que es un gasto muy importante. Entonces, llegado este momento, los hijos se lo ofrecen al ayuntamiento. Y recientemente el ayuntamiento pues se plantea comprarla y la adquiere, ¿no? Pero la casa, fíjense cómo está, hecha pues un majano, no sé si eso se dice por aquí, ¿no? Pero bueno, la casa tenía una cantidad de cosas, de elementos, de intervenciones posteriores, un poco como para ir apagando, le salían goteras, pues le ponían algo para ir como apagando fuego, pero la casa estaba en un estado bastante complicado, y sobre todo a nivel estructural. La casa, lo que llamábamos la Torre Norte, que ahora le voy a decir dónde estaba, se estaba hundiendo. De hecho, la Torre Norte ya llevaba como casi 21 centímetros hundida, ¿no? Y porque estaba sobre unos rellenos, estos rellenos habían cedido y la torre estaba hundiéndose. Entonces, el problema era un problema de patología serio. El ayuntamiento las quiere y lo primero que dice, decidme qué podemos hacer con esto. Y bueno, pues lo mismo, pues dar liebre por gato. Es decir, podíamos haber entrado a reparar goteras, pero el planteamiento era otro. El planteamiento era hacer que esta casa fuese visitable, que esta casa, por lo que realmente se ha conocido a Porcuna. Yo recuerdo cuando yo salía a cualquier sitio, recién empezada la carrera, les podría contar millones de anécdotas. Yo me acuerdo llegar a la Escuela de Arquitectura a Sevilla y profesores, hombre, de Porcuna, la Casa de la Piedra, y me daba un coraje espantoso, porque decía, oye, Porcuna tiene más cosas que la Casa de la Piedra, pero hubo una anécdota ahí, y es que hubo un gran programa de propaganda. A este hombre
Un ministro de Franco, el ministro de Trabajo, le da la medalla de mérito al trabajo, y entonces eso hace que salga mucha prensa y tal, y entonces por eso, por Cuna se la conocía por la Casa de la Piedra, por la piedra y concretamente la Casa de la Piedra. Bueno, aquí el planteamiento ¿cuál fue? Lo primero, el alcalde, y todo esto hay que decirlo, todas las intervenciones que hemos hecho, todas, garantizan la accesibilidad a personas de movilidad reducida. Porque a las carnicerías nos dijo, haced lo que queráis, pero un elevador, o sea, un ascensor hay que poner. El edificio que hemos visto ahora mismo de las galerías, había que entrar a cota de calle para que no hubiese ni un solo escalón. Y ahora en este edificio, un edificio con 5 niveles, nos dice que había que meter un ascensor. Eso sí es un reto. Es un reto porque un edificio que estaba estructuralmente mal, que no se veía claro su funcionamiento, no se sabía clara ni su construcción. ¿Cómo taladra uno una bóveda sin saber de qué está hecha? Es decir, eso era un riesgo. Entonces, pidió 3 cosas. Bueno, miento, el alcalde pidió menos. Pidió restaurarlo, arreglarlo y, lógicamente, que fuera para accesible a personas de movilidad reducida. Entonces, había que poner un ascensor. Y yo en ese sentido, pues dije, bueno, señores, hay que buscar el mejor ascensor que se haya puesto en patrimonio. Y lógicamente, estas cosas solamente las hacen maestros. Y aquí aprovecho para hablar de una persona que fue un buen amigo y un magnífico maestro, Antonio Jiménez Torrecilla. Antonio Jiménez Torrecilla, en el Palacio de Carlos V, ubicó un ascensor de vidrio de forma magistral. Fíjense, en el corazón de la Alhambra. Bueno, pues fuimos, hablamos con la gente del estudio de Antonio Jiménez, porque él tristemente ya había fallecido. Nos presentan a la empresa que lo había hecho, una empresa granaína, pero de ingenieros, creo que eran holandeses. Hablamos con ellos. Lógicamente el ascensor no era barato, pero el mejor ascensor que encontramos en el mercado lo pusimos. La segunda cosa era hacer un juego de rampas, porque había millones de escalones que había que saltar. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer rampas. Entonces hicimos un juego de rampas con hormigón blanco, un hormigón hecho con cuarcita de mármol. Una locura, pero que ya lo habíamos visto hecho en otro edificio que a mi juicio es el hormigón blanco mejor puesto en un contexto patrimonial, que es el Museo de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano en Córdoba, el Museo Medina Zahara. Si lo conocen o si van, verán que hay días que ese hormigón blanco refracta la cuarcita de mármol y son planos que son auténtico estuco, el hormigón, ¿no? Hablamos con Cemex, que es el que lo había suministrado, nos dijo cómo hacerlo, el hormigón blanco. Y luego nos faltaba la iluminación, porque la iluminación es muy importante en este edificio. Y entonces la tercera gran cosa era la iluminación. Y pasó lo mismo. En el estudio, pues nos pusimos, aquí vuelvo a hacer inciso, de rodearse de gente que sea mejor que uno. Y yo, gracias a Dios, estoy rodeado de gente que yo considero que es mejor que yo. Gente, sean jóvenes recién titulados, sean aparejadores magníficos, tienen en la cabeza un auténtico prontuario de materiales, ¿no? Y hacía falta una iluminación monumental. Y me dijeron que todavía no está abierto, que el Museo de Colecciones Reales de Luis Mansilla y Emilio Tuñón tiene una iluminación excepcional. Allá que hablamos con Emilio Tuñón, fuimos a Madrid a ver el museo, nos lo enseñaron y nos dijeron, esto no lo ha puesto ERCO, una empresa de iluminación, tampoco es barato. Pero bueno, a ver, teníamos los ingredientes. Ahora, si el número se iba, y ahí ya está en esta parte de la filosofía, y les prometo que ya no me enrollo más, de dar el liebre por gato. Es decir, sabíamos lo que cuesta hacer el puchero. Ahora, si queremos que salga bien, pues hay que pagarlo. Si no, pues ya empezamos a jugar con otro tipo de marca blanca y demás. Y he de decir, y no porque fuese el promotor, ¿no?, pero que el ayuntamiento se la jugó y dijo, no, a ver, si es lo que vale, es lo que vale. Si no lo podemos hacer este año, no esperamos, lo hacemos el año que viene, que ya tengamos los recursos. Y así fue. Se hizo la intervención, bueno, taladrar, esta imagen sí me va a olvidar, taladrar una bóveda de un edificio que uno no conoce. Eso es lo peor, porque
te genera toda la incertidumbre de no saber qué va a pasar cuando el taladro esté haciéndose. Esto era abrir la caja del ascensor, que había que hacerlo taladrando con una sucesión de taladros y luego meter un disco de 1,5 metros de corona, que es el que se suele utilizar para cerrar los hormigones cuando se meten cajas de ascensor, ¿no? Entonces hablamos con una empresa de Carmona, recomendada por un cantero, que he de decir que, bueno, no voy a hacer propaganda de nadie, bueno, sí, Francisco Aguilera, que es el cantero que me trabaja, que es un tío genial. Y lo digo porque no hay nada mejor que rodearse de buena gente, ¿no? Y es buen técnico, buena persona, y yo creo que no hay nada mejor que eso, ¿no? Y aquí ya el edificio terminado. Y ahora la pregunta era, ¿qué hicimos con la Torre Norte, que la Torre Norte era la que se estaba hundiendo? A la Torre Norte le colocamos un ascensor. Es decir, la torre, como había que registrar la terraza, le metimos una estructura de acero, que era la estructura que dentro iba a tener la caja de vidrio preciosísima que no iban a hacer los holandeses, y esa caja y esa estructura, a su vez, iba a ser la que iba a contener todos los empujes de esa torre que se estaba hundiendo. Con lo cual, al final, la gente cuando sube y baja en el ascensor, realmente lo que está pasando es en el interior de un gran pilar de acero. Eso hacía que no se metieran tantas cosas al edificio, que el edificio se terminara con lo mínimo imprescindible, y a su vez me servía para dar cierta tranquilidad y abaratar un poquito el ascensor. Porque el ascensor, de ser vidrio estructural a no serlo, la operación cambiaba mucho los recursos, ¿no? Entonces, el hecho de tener ya una estructura portante a la cual agarrar todas las correas y la mochila del ascensor nos abarató mucho el proceso y nos pudimos permitir, esto era algo parecido a lo que habíamos hecho con el alabastro en el proyecto anterior, aquí lo hicimos con este proyecto. Y eso nos permitió, por ejemplo, meter todos estos suelos de hormigón de mármol que son una auténtica maravilla. Esta ya es la iluminación. Bueno, les podría hablar del tema de las macetas. La casa, el que hizo la casa se entretuvo en hacer 273 alcorques para 273 macetas. Y lógicamente tenían que estar puestas las macetas. Bueno, no voy a entrar en el tema de las... Bueno, sí, lo cuento rápidamente. Hay una cosa muy bonita, un Forestier, cuando diseñó uno de sus parques, era un arquitecto paisajista magnífico, diseña y escribe una carta porque le preguntan que, para un amigo personal, le preguntan que iba a hacer una casa andaluza y que quería saber qué plantas tenía que tener esa casa andaluza. Y entonces Forestier coge, en base a 100 macetas o a 100 plantas, y empieza a decir, pues tiene que tener 11 romeros, 15 geranios, y empieza a decir, en base a porcentaje, qué especies tiene que tener ese patio, ¿no? Entonces, ya era casi un ejercicio un poco romántico de decir, bueno, pues vamos a intentar darle ese matiz de casa andaluza, ¿no? Que intentó hacer Forestier en esa carta, ¿no? Entonces, aplicamos esa fórmula a esas 273 macetas y la verdad sea dicha que es una delicia, sobre todo, y aquí sí que aprovecho para hacer propaganda de mi pueblo. Si vienen a Porcuna y visitan la Casa de la Piedra en verano, verán que pasar por los jardines en verano es una auténtica delicia, de olores, de temperatura y demás. Y todo eso conseguido hace que a la serie de rampas de hormigón. Luego, todas las puertas nuevas, lógicamente, no iban a ser puertas históricas, entonces se hizo unas cajas de acero corten donde se metió el paño de vidrio, que es el que se hacía como de transición, y no por una cuestión de que el acero corten, cuando dicen, es que el acero corten cuando suda mancha la piedra, no era tanto porque manchar la piedra, sino porque mancha el hormigón blanco. Y el hormigón blanco es cierto que cuando empieza a coger esos matices ocre del acero corten, se mimetiza muy bien o entra en un discurso, esto ya es una cuestión más estética que técnica, ¿no? Pero dialoga muy bien con la piedra rubia de Porcuna, ¿no? Entonces, fue una operación de colocar acero corten en todas las pasarelas de hormigón blanco para que el tiempo poco a poco le vaya dando esa pátina de vejez, ¿no? Aquí se ven, por ejemplo, la arquitectura, bueno, omito el calificativo.
Y aquí esas macetas, ¿no?, con esas pasarelas de hormigón blanco y esas cajas de acero corten por todo el recorrido ya de la Casa de la Piedra ya terminada, ¿no? Y bueno, a ver si consigo que encienda y funcione. A ver si abre. Es un vídeo que dura 4 minutos nada más. No sé si no abre. Bueno, como vamos mal de tiempo, si no, lo dejo. Bueno, simplemente es un vídeo que lo que muestra es el proceso desde que se extrae la piedra de las canteras de Porcuna, cómo se talla. O bueno, si les parece, voy a terminar la presentación y al final, desde un archivo externo, lo abro porque me gustaría que lo vieran, pensando que esa piedra de Porcuna al final fue la que durante un tiempo fue la que ustedes y generaciones anteriores a ustedes pisaron aquí en Antequera. Y bueno, ya para terminar, y sí que ya termino, les traigo este proyecto que, bueno, es un working in progress porque ahora mismo estamos trabajando en él. Es la restauración del anfiteatro romano de Obulco, de la antigua ciudad romana. Estas cosas no surgen por generación espontánea ni nacen solas, ¿no? Este es el resultado de una profunda investigación de este equipo de arqueólogos que, como les decía, conocen el paño a la perfección. Entonces, bueno, pues en un contexto de esas investigaciones encuentran una serie de citas y con total certeza dicen, allí está el anfiteatro de la ciudad romana. Claro, para creerse eso hay que tener, lo primero hay que tener una dosis de fe impresionante. Porque de no tener un anfiteatro a tener un anfiteatro es como decir, no tengo una catedral a tener una catedral. Es decir, es algo, y aunque la historia ampliamente, la historia se reduce en llegarle nuevamente al alcalde, plantearle, decirle, los resultados de esta investigación nos dicen que aquí hay un anfiteatro romano, te pedimos que confíes en nosotros. Y el alcalde ciegamente confió y planteamos una primera intervención. Esa primera intervención consistió en limpiar simplemente un trozo de un camino y empezaron a salir estas monumentales moles de piedra de Porcuna. Fijaos las moles. Estas moles, estoy hablando de los años 40, fíjense la altura que tenían, enorme. Bueno, pues esto ya no existe. Esto el desarrollismo hizo que esto se cepillara por completo. O sea, se acabó eliminando. Y entonces, pues, ¿ahora qué hacemos? Pues quedan los arranques de todo esto, y es con lo que nos ha tocado trabajar. Aquí traigo una ortofoto simplemente para no... Pero, ¿ven ustedes la elipse por aquí? Ese es el anfiteatro de Porcuna, perdón. Voy para atrás, aquí. Todo esto es la elipse. Y yo sé ya, si hubiese aquí gente ahora mismo me estarían diciendo, pero ahí hay casas encima. Efectivamente. Hay una urbanización entera encima del anfiteatro. Pobres casas, ¿no? Bueno, no quiero poner mal cuerpo a los propietarios. Bueno, y lo que les voy a enseñar rapidísimamente en 2 minutos es la pequeña intervención que hemos hecho de acceso, que es esta tirita nada más. Esto fue lo que hicimos limpiando, o sea, esto era una antigua carretera, le pedimos permiso al alcalde y dijo, bueno, pues ahí tenéis la carretera, para adelante. Se empezó la intervención y ahora les voy a enseñar lo que ha salido con esa limpieza y con esa intervención. Y el proyecto que tenemos entre manos y que esperemos pronto empezarlo con esta gran ayuda que la Junta de Andalucía ha dado es la intervención de todo esto. Es decir, es una sección transversal del anfiteatro, ya tener una dominación más completa del anfiteatro. Luego continuaremos en esta parcela y por último, poco a poco, pues ya se irá viendo qué pasa con la vivienda, ¿no? Bueno, pues esta es la intervención que hemos hecho, ¿no? Un acceso por aquí y una bajada para observar toda esta serie de contrafuertes que lo que hacen es contener este gran muro ciclópeo que es el que contiene todas las gradas del anfiteatro, ¿no? Y son estos muros, ¿no? Y bueno, la intervención, resumiendo, lo que ha consistido en deprimir el suelo. En unas partes no se ha llegado todavía al arranque del anfiteatro, con lo cual tenemos metros todavía de profundidad que excavar, con lo cual esas muelas cogerán
mucha más dimensión, aquí las tienen, ¿no? Y aquí, como pueden ver, ¿no? Continúa bajando, aquí tenemos casi 6 metros de vertical libre y todavía no hemos llegado al arranque, ¿no? Y luego todo eso, bordearlo con un sistema de muros gaviones móviles para que todas las intervenciones sucesivas que podamos ir haciendo, poder ir levantando e ir moviendo esos gaviones de manera que, por así decir, sea una intervención que se vaya ajustando bueno, pues a la realidad de lo que se vaya ejecutando, ¿no? Bueno, esto es visto desde arriba un poco. Y bueno, ya para terminar y antes de poner el vídeo y ya cerrando, bueno, decir que esto de trabajar en el patrimonio, que ahora en imágenes se ve todo contándolo un poco así y quizás con cierta ironía, algunos matices, puede verse, bueno, pues como algo bastante lógico, como un desarrollo bastante ameno y demás. Posiblemente la realidad no es. Posiblemente es cierto que trabajar en patrimonio lleva de la complejidad de conocer millones de cosas, de estar en tensión permanente, porque, bueno, ahora estamos con una iglesia y cuando estábamos empezando a quitar unos yesos porque estaban en muy mal estado, pues nos hemos encontrado con unas pinturas. Y entonces ahora hay que proceder con otro criterio, que es el de restaurar pintura, integrar pintura. En otra intervención que hicimos, la restauración de unas cubiertas de la iglesia de San Benito, ocurre lo mismo, aparecen unas pinturas y hay que reintegrar pinturas porque además de ser un espacio patrimonial, es un espacio que sigue abierto al culto, con lo cual no se puede hacer un museo, porque hay que distinguir un espacio religioso de un espacio museográfico, ¿no? Es decir, la complejidad del patrimonio es ingente, pero no cabe duda que es un trabajo precioso, precioso. Y que cuando uno ve todas estas intervenciones realizadas y terminadas, no puede más que dar gracias. Gracias al equipo que uno tiene, gracias a la determinación de quienes hacen los encargos, ¿no? Ahora trabajando en Beas de Segura, en la restauración del castillo y la Villa Vieja, bueno, pues eso, pues un alcalde que tiene claro que eso hay que sacarlo. Y estamos haciendo operaciones de cirugía para sacar los lienzos fortificados y demás, y van a hablar y cuando estén fuera nos volveremos a ver aquí y hablaremos de ese proyecto, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, mientras que le digo eso, intento abrir el archivo del vídeo, decirles que, bueno, que es un trabajo muy apasionante, que es un trabajo muy gratificante, que es complejo, qué duda cabe, pero bueno, al final, ¿no? Eso de la audacia, ¿no? La audacia ayuda o a los... No, es que no me acuerdo el dicho latino. Bueno, vemos el vídeo.
bueno, pues ya recordad el dicho latino, ¿no? Que decía que la fortuna favorece a los audaces, ¿no? Audatia fortuna iubat, ¿no? Bueno, pues nada más, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Gracias.